Un saludo para todos y bienvenidos al canal Libre Conciencia. Estamos en una serie de programas que se llama El Universo y el Hombre, donde vamos a tratar temas de actualidad, temas que algunos son muy interesantes y otros nos preocupan. Este es interesante, más que preocuparnos. Se titula Comprobado. La realidad no existe hasta que es observada. Esto es una discusión antigua y la física cuántica tiene 117 años de existencia, pero desde que se descubrió la dualidad onda-partícula, o sea que una partícula subatómica es una onda hasta que se la observa y se convierte en partícula, se discutía, se filosofaba con respecto a esto. Si yo no estoy mirando los muebles de una habitación contigua a esta, esos muebles ¿cómo están? ¿Son energía? ¿Son materia? Porque sabemos que sucede a nivel subatómico, pero a estas dimensiones macroscópicas no lo sabemos, no lo sabíamos. Lo que descubrió un grupo de físicos de la Universidad Nacional Australiana sobre la base de un experimento que en sí el experimento es antiguo, 1978, el famoso experimento de elección diferida o elección retardada de John Wheeler. Bueno, han demostrado que muchas cosas, que la medición lo es todo, pero el mismo director, Andrew Truscott, afirma sobre la base de las conclusiones de este experimento que la realidad no existe si no se la está mirando. Y volvemos otra vez a la pregunta, bueno, está bien, una partícula subatómica no existe hasta que se la está mirando, pero sucede lo mismo a nivel microscópico, macroscópico. Es la gran pregunta que todos tienen. Según estos físicos de la Universidad Nacional Australiana, sí, eso es lo que sucede. Y yo creo que no son afirmaciones gratuitas. No voy a explicar ahora el experimento de John Wheeler porque es un poco complejo de entenderlo. Vamos a tratar en el taller Vida Coherente Avanzado, el taller Vida Coherente 2 o Avanzado, para el cual ya tenemos todos los lugares llenos, más, tenemos de más, probablemente tengamos que hacer una división en dos grupos, porque no nos va a dar para la plataforma que utilizamos, entonces vamos a tener que dividirlo. Este experimento de John Wheeler lo vamos a ver en detalle en ese taller. Aquí sería un poquito difícil explicarlo o entenderlo a la primera. Lo que sí les quiero decir es que las cosas que pasan a nivel subatómico, y esto
ya lo dijimos en programas anteriores, tienden a repetirse a todo nivel. Esa es la tendencia, a menos que haya una excepción. La tendencia es que los procesos cuánticos, todos los procesos cuánticos, no solamente este, que este se comprueba con el famoso experimento también de la doble rendija, que nos muestra cuando una partícula subatómica es onda y cómo cuando se la observa se convierte en partícula. Todos los procesos cuánticos se repiten a toda escala. Se han ocupado varios físicos de demostrar esto. Por supuesto, es muy discutido, pero Anton Zeilinger en el 2002 realizó el mismo experimento de la doble ranura, de la doble rendija, pero en lugar de con un electrón, con una molécula que mide un nanómetro. Impresionantemente más grande. Es una cabecita de alfiler contra 70 estadios de fútbol, todos juntos. Los estadios contra una cabecita de alfiler. Esa sería la diferencia de tamaño entre la molécula que usó Zeilinger y el electrón. Entonces, con esa diferencia de tamaño logró que esa molécula se comportara como onda, logró colapsar la función de onda y luego que se comportara como partícula. Como si fuera una partícula subatómica, solamente que era una molécula conformada por 70 átomos de carbono. En el 2010 se logró otro proceso cuántico, pero ahora a nivel microscópico, lo que se llamó el tambor cuántico, y esto fue en la Universidad de California. El tambor cuántico era como tienen que imaginarse un pequeñito DVD de 1,5 micras de diámetro y 1 nanómetro de espesor. La cosa que estamos a nivel microscópico. Y se logró fotografiar en dos lugares a la vez. Esto es una propiedad que se llama superposición cuántica. Cuando se hace el experimento de la doble rendija, se sabe que los electrones, un electrón, pasa por las dos rendijas a la vez. No que se divide y después se une. Es el mismo pasando por las dos rendijas a la vez. Y si tuviéramos 50 rendijas, pasaría por las 50 a la vez. Es la superposición cuántica, que significa que una partícula subatómica puede estar en todos los lugares posibles a la vez. Se logró fotografiar un objeto microscópico, o sea, se logró hacer otro proceso cuántico, pero a nivel microscópico. Y luego Tom Rosenbaum, otro investigador, realizó otro proceso cuántico muy conocido, el proceso de entrelazamiento cuántico. Dos partículas que estaban juntas se separan, una queda aquí, la otra se manda a otra galaxia, la distancia que uno quiera, y cuando una mueve a la que está aquí, la otra se mueve exactamente igual, como si fueran un mismo objeto, como si fueran un mismo objeto.
También decían que el entrelazamiento cuántico solamente se daba a nivel subatómico, a escala de Planck. Tom Rosenbaum lo logró entrelazando todos los cristales de un pedazo de sal. En ciertas condiciones, esa sal eh, se le bajó mucho la temperatura, se puso dentro de campos electromagnéticos, pero podemos decir que en ciertas condiciones este proceso cuántico funciona a nivel macroscópico, un pedazo de sal. Y después están las afirmaciones, por ejemplo, de los rusos, eh, Peter Garayev, que dice que nuestro ADN es cuántico y holográfico, o sea que todos los procesos cuánticos se pueden repetir en nuestro ADN, y el ADN es una macromolécula. eh, y bueno, sabemos ya de manera con certeza que nuestro ADN, siendo una macromolécula como es, cumple con con todas las características de la mecánica cuántica. Lo mismo con la conciencia, eh, que se descubrió que están los microtúbulos que conforman el citoesqueleto neuronal, y ahora se volvió a comprobar, pero en Japón, hace 20 años que esto fue descubierto por un médico anestesista llamado Stuart Hameroff en Estados Unidos, ayudado por un matemático, Sir Roger Penrose. Y bueno, otra de las cosas que se dejan, casi nadie la sabe, no conviene que se sepan. La neurociencia afirmó de que el ego no tiene ningún lugar en el cerebro, no existe en el cerebro, pero sí sabemos dónde está la conciencia. Y la conciencia repite los procesos de la mecánica cuántica, todos los procesos de la mecánica cuántica. Si van al programa pasado, ahí estuvimos hablando de Karl Pribram, que trabajó en la década del 80, un neurofisiólogo, tal vez el más destacado de la historia. Él llegó a la conclusión de que nuestro cerebro almacena la información de manera holográfica. O sea que una célula de nuestro cerebro cumple con su función, pero además tiene toda la información del cuerpo, toda. Hay una cantidad de pruebas que damos en el programa pasado donde esto queda demostrado. Por ejemplo, si voy caminando y me golpeo en un pie, me duele el pie, pero resulta que el dolor no está allí, en realidad está en algún lugar del cerebro. ¿Por qué lo siento allí? Bueno, eso es todo un proceso y tiene que ver con esto del cerebro holográfico. David Bohm, basándose en este descubrimiento de Karl Pribram, llega a la conclusión de que todo el universo guarda la información de manera holográfica. No voy a explicar lo que es el almacenamiento de información holográfico porque lo explicamos también en el programa pasado, pero básicamente un átomo del universo cumple su función específica, pero además
tiene toda la información del universo. Poquito difícil de imaginar, yo creo que es imposible de imaginar, pero así es. Entonces, la famosa frase, se la vuelvo a leer, de David Bohm en el libro que hizo junto con Carl Pribram y otros en 1987, titulado La realidad holográfica, dice: nuestros cerebros construyen matemáticamente la realidad concreta, lo que vemos, al interpretar energías de otra dimensión, de una esfera de realidad primaria que trasciende el espacio-tiempo. El cerebro es holográfico e interpreta un universo holográfico. Esa energía de otra dimensión, separada de este espacio-tiempo, era lo que David Bohm llamaba la totalidad. David Bohm decía: esto que ustedes ven así fragmentado, esto es una ilusión que nosotros elegimos experimentar. Lo que existe es la totalidad. En la totalidad está todo conectado con todo. Es como la hipótesis del tejido del universo, la cual nosotros defendemos desde hace tiempo, pero esta es mucho más antigua, esta de los años 80. Así que nuestra realidad la vamos desplegando, la vamos haciendo a medida que observamos. ¿Por qué todos observamos más o menos lo mismo? Porque estamos todos conectados. Esto de la conciencia colectiva o de la conciencia de la raza humana también fue comprobado por una universidad, la Universidad de Princeton, donde trabajaba Einstein, y un director de apellido Nelson comprobó que todos estamos conectados. Entonces, obviamente, más o menos, todos vemos las mismas cosas, más o menos. Solamente que el mismo objeto no lo vemos exactamente igual. Obviamente no vemos los mismos colores, eso se pudo demostrar de muchas maneras. Aquí habría un azul, verde, no sé qué color es este, entre azul y verde, pero no los vemos todos exactamente en el mismo rango de frecuencia, así que no todos vemos los mismos colores, no todos los objetos o un mismo objeto tiene una carga emocional para mí y significa mucho, y para otra persona que está al lado mío no tiene ninguna carga emocional y no significa nada. Así que como raza también creamos la realidad a medida que la observamos. Creamos el holograma. Toda la neurociencia, que está muy al margen de las discusiones que tenemos nosotros, está afirmando hoy en día que la realidad que vemos es una simulación cerebral. Dicen: sí, hay algo ahí afuera, por supuesto, pero no es lo que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos lo desplegamos nosotros mismos. ¿Y qué es lo que hay allí afuera? ¿Qué es lo que tenemos allá afuera? Energía e información, que es lo que existe. Allí afuera hay energía e información. Con eso desplegamos, con eso y con nuestra conciencia y con la intención, desplegamos hologramas. En el caso de la manifestación consciente, hay manifestaciones que son inconscientes porque
hemos creado mecanismos que toman decisiones y también manifiestan. No estamos pensando en manifestar cada una de las cosas, pero sí podemos manifestar voluntariamente. Y lo cierto es que nuestra realidad la creamos nosotros mismos. Por eso que repito constantemente, dejen entrar a la realidad de cada uno de ustedes aquello que les hace bien, aquello que no les asusta, aquello que no les da miedo, aquello que no les molesta, porque lo pueden hacer. Cada uno es dueño de su propia realidad. Y aunque la raza humana genere ciertos tipos de cosas, y todas las veamos más o menos igual, no significa que eso tenga que afectarme a mí. La carga emocional la pongo yo. Cada uno crea su propia realidad. Los físicos de la Universidad Australiana por fin llegan a la gran conclusión que la realidad no existe hasta que alguien, una conciencia, la observa o la escucha, es decir, con cualquiera de los sentidos, o la toca, ¿verdad? La percibe. Hasta que una conciencia no percibe algo, aunque sea una, eso no existe. Está en función de energía, está en función de onda. Vamos a desarrollar en el próximo programa un paso más en esta historia de la realidad holográfica, pero ahora con el llamado principio holográfico, que es otra muestra de lo que estamos diciendo aquí. El principio holográfico ya de los años 90, en el 93 fue la primera vez que lo propuso Gerald Hofst, y después en la década del 90, finales, viene Juan Maldacena, un argentino que trabaja en Harvard, enseña en Harvard, y la desarrolló muchísimo más. Se considera que el principio holográfico también está comprobado. Estas pruebas las vamos a dar, las vamos a ver en el próximo programa. Pero no se olviden, la realidad la creamos nosotros y nosotros le ponemos la carga emocional que queremos, cada uno de nosotros. Podemos manifestar también voluntariamente lo que queremos. Hay energía allá afuera, tenemos conciencia y tenemos intención. Con esas tres cosas manifestamos lo que queremos. Si quieren conocer bien el mecanismo, tienen que ir al taller 1 de Vida Coherente y ahí explicamos bien cómo es el mecanismo de la manifestación. Nos vemos en el próximo programa, siempre aquí en el canal Libre Conciencia. No se olviden de compartir este programa, no se olviden de suscribirse al canal y de invitar a otros que les interesen estos temas que se suscriban al canal Libre Conciencia. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta luego.